we are talking about face brushes. Face brushes are very important to get a flawless finish and a more professional finish. And today I have my friend Ana Ibis joining me to do this live tutorial, and she's going to translate everything in Spanish for you. Hoy vamos a hablar de todo sobre brochas de cara, ¿verdad? Como lo dijimos anteriormente. Vamos a comenzar mostrando todas nuestras brochas, ¿verdad? Explicando una a una para qué sirve. First, we are going to show you all the brushes that you need, and we are going to explain you how to use them. And after, we are going to demonstrate how to use the brushes. Okay, so the first brush that we need is a buffing brush or a foundation brush. I personally like to use a round brush. I find that it's very easy to blend and it gives you a nice coverage. So this is the one that I like. Ok, bueno, en este caso Sarita usa una muy parecida a la mía, ¿verdad? Como se dice fluffy, puede ser como gordita, ¿ok? Y es plana. Entonces, cuando la brocha tiende a tener esta forma, es excelente para aplicar bases en crema, ¿ok? Este estilo. Es hace un acabado limpio cuando aplicamos con este tipo de brocha. Generalmente es la más común, diría yo, para aplicar la base cuando tiene esta forma acá. Okay, so other thing that most people have the question is, do we use a sponge or do we use a brush? So which one is better? So in my opinion, brushes are better for applying the foundation, especially if you're working with cream foundations and even liquids. If you use liquids with a brush, it gives you a more flawless finish and a better application. And brushes for sponges for me are great for liquid foundations and just to blend your foundation. Let's say that you apply with the brush first, and then to soften that foundation, you use a sponge for a more flawless airbrush finish. So you can use both, but my preference, apply with the brush, blend with the sponge. Ok, entonces como Sara lo está diciendo, ¿verdad? Nosotros recomendamos usar la brocha para lo que es bases en crema. También la puedes utilizar para bases líquidas, pero normalmente se utiliza, ¿verdad? Colocas la base y luego con la esponja haces el, ¿cómo se dice? El difuminado, gracias. El difuminado con la esponja. Normalmente yo utilizo, como les digo, si es crema la base, utilizo únicamente la brocha, ¿ok? Y para aquellos puntos, muy importante esto, Sara, para aquellos puntos donde no llega la brocha, ¿ok? Pueden utilizar la esponjita para llegar a esos puntos que la brocha no les deja llevar. Entonces, si quieres traduce eso, que sabes. Yeah, something that Anna just mentioned is that using a sponge is great to get into those difficult areas, like around your nose, on your eyes, on your under your eye, because sometimes brushes are too big and they don't cover this area as well. So having a sponge to just apply the product there will give you a more seamlessly finish. The next brush that you need is a concealer brush. There are different types of concealer brush. They have flat concealer brushes, and then they have more like buffing concealer brushes. So in my opinion, or my personal taste, is to use something more fluffy and round
to apply my concealer. And I find that it's very easy to blend. Some people like to use sponges as well. And the only difference for me is that with this brush, you get a fuller coverage. And with the sponge, it tends to be a little bit softer. So if you're going for a softer concealer, you can use the sponge. If you want more full coverage, you can use a brush, or you can do the same that we did with the foundation. Applying with the brush and blending and soften the concealer with your sponge. Ok, en este caso, Sara utiliza una brocha para el concealer un poquito más pequeña y gordita, ¿verdad? Para aplicar el concealer y para difuminarlo. Pero ella también utiliza la esponja al aplicarlo para difuminar. En mi caso, yo utilizo, hay diferentes, como dice ella, hay diferentes tipos de brocha para concealer. Esa que usa ella es muy buena, ¿verdad? Pero también pueden utilizar las que son así tipo planitas, ¿verdad? Yo utilizo principalmente, aplico primero el concealer y luego hago el difuminado con la esponjita mojada. Esa es mi técnica, ¿ok? Pero son dos diferentes técnicas que pueden ver, tanto como la de Sara con la brocha y difuminar con la brocha, pero también puedes aplicar con la brocha y difuminar con la esponja, o con este tipo de brocha plana colocas y difuminas con la esponja. Yeah, something I forgot to mention, always use your sponge slightly wet. Yeah. You don't want to use it dry because it will, absorb all the product. It has to be moister in order to, help you blend better your foundation or concealer. No sé si lo mencioné en español. ¿Me escuchaste a ver si lo mencioné en español? Lo dije que la esponja tiene que estar mojada. Bueno, pues rapidito, recuerden, cuando usen su esponja, debe estar húmeda, un poquito húmeda para que pueda correr el producto mejor. Perfect. Okay, now once your concealer is on, it's very important to set it. And we set it with a translucent powder, okay? Oh, yeah. And using, in my case, I like to use a highlighter brush to apply my setting powder, because I find that it is very easy to apply with this type of brush. You don't want to use a big brush because it's too much. You're going to get powder all over your face. You just want to focus the setting powder under your eye. Perfecto. Yo uso la misma técnica que Sara. Básicamente es muy parecida a la brocha que usa ella, y pueden también usar, como dice ella, una brocha de highlight o este tipo de brochita que es alargadita, ¿verdad? Y gordita, pues, que les llegue a esa parte donde vamos a aplicar el polvo translúcido. Porque recuerden que cuando sellan el concealer, tienen que colocar polvo translúcido con la brochita, dejan un minuto y luego barren suavemente. Hay personas, no sé si quieres decir eso, Sara, hay personas que aplican el concealer, ¿verdad? Y luego con la misma esponja mojadita y el polvo translúcido sellan lo que es el concealer. Y luego barren o limpian con la brocha. Eso puede ser una técnica también que pueden anotar allí. Yes. So, Anaïdis was mentioning that some people like to use the same sponge to apply the setting powder. This is also a good technique if you want to bake your under eye area, to brighten your under eye area. So using the same sponge, apply the setting powder under your eye with the sponge, and after you can use a brush just to dust the powder off. Let's move on to contour. Okay,
I like to use this type of brush. This is a angle brush with it's dense brush. It's great to apply the contour on your face. And you can use it for liquids, you can use it for powders. So something like this is really, really nice to use. Yeah, perdón. Yo uso la misma. Normalmente para el contorno recomendamos como la brocha de Sara, una brochita angular, que lo que hace es permitirnos, ¿verdad?, hacer esa forma que necesitamos para hacer nuestro contorno. ¿Okay? Entonces, normalmente la brocha que sea de ángulo para que hagamos nuestro contorno. So, for blush is this fluffy brush. Make sure that you don't use a super big brush. We have the same brushes, my friend. Yeah, very similar. So, if you use a super big blush for your cheeks, it's not going to look nice. You have to make sure that you find one that suits your face, okay? Mm-hmm. Because if it's too big, you're just gonna end up being flashy everywhere. That's you have true. To use more precise brushes. So this is something that you want, and fluffy and soft. Perfecto. Seguir aquí para darle la explicación en español de la brocha para el rubor, ¿ok? Sara estaba diciendo que nosotros utilizamos una brocha podría decirse como semicircular, ¿verdad? Y un poquito gordita. Son normalmente las que se utilizan para el rubor. Y tienen este estilo también, que es un poquito más delgadita, para ir especialmente a ese punto de la mejilla, ir acá, ser más preciso, ¿ok? Entonces, lo que hacemos es, normalmente colocamos el rubor y difuminamos en forma circular, ¿ok? Y lo otro que es muy importante es que el último punto que estabas diciendo se me pasó, Sarita, que no fuera muy grande, sino que fuera pequeña. Que la brocha no tenía que ser muy grande, ¿verdad? Ya que les iba a abarcar mucho el color. Entonces es preferible que sea una medida como esta que está acá o la que mostró Sara. Okay, perfect. Okay. And so the next brush, and for me, I think is the last one, is a highlighter brush. So you can either use a fan brush just to apply the highlighter on the top of on the highest point of your face, or sometimes I like to use something small like this. This is a blending brush for the eyes, but I like just to use it to apply the highlighter very strategically, so very precisely like this. Okay. Perfecto. Ok, yo utilizo la brocha de abanico, ¿verdad? Y una brocha más delgadita de highlight, que sea para llegar a esos puntos, para ser más preciso en la aplicación del highlight. Entonces, normalmente, esta la utilizo para colocarme lo que es el highlight de la parte de la nariz, frente, que no sea algo muy exagerado. Y esta lo utilizo para el huesito de la mejilla, y también puede ser un poquito acá cuando aplicamos la sombra. Perfecto. Okay, are you guys ready? Okay, entonces en estos momentos vamos a hacer la aplicación, ¿verdad, amiga? Yeah. Right now, I already did my eyes. I did a soft smoky eye. And usually when I do smoky eyes, I like to do the eyes first, so I don't have to worry about damaging my foundation. So this is done, and my skin is prepped already. I already applied my moisturizer just to give a hydration to the skin before putting on foundation. So you can translate that. Sí, claro. Sarita ya tiene sus ojos preparados, ¿verdad? Ya ella se hizo un maquillaje bien sencillo de ojos.
tiene su rostro preparado, listo con su humectante. Entonces lo que vamos a ir, yo también ya tengo mi aplicación de humectante en mi rostro, entonces vamos a ir directamente a la aplicación de cómo se utiliza la brocha de la base. Okay, perfect. So this time I'm using this foundation. It's it's not as liquid. It's a little bit like in between. It's not too creamy, but it's not too liquidy. And I like to apply it on the back of my hand using the buffing brush. I like to distribute the product all over my brush so it gets even, okay? Because you don't want to have dots on your face. So make sure to blend it on your hand. And I like to start from my neck, my jawline, and bring the foundation up and doing tapping motions. I slowly pressing the product on my skin and going upwards. Ok, entonces voy a traducir eso para las chicas en español. Sara está utilizando una base entre cremosa y líquida. Entonces, ella para calentar el producto lo coloca en su mano y en forma pareja humedece la brocha para luego comenzar a aplicar su base desde la... Ay, se me olvida el nombre, amiga. ¿Cómo se llama? ¿Del mentón? Desde el mentón hacia la parte de arriba con pequeños toques, ¿ok? Entonces, en mi caso, yo voy a utilizar, fíjense aquí, una totalmente cremosa. Entonces, para las cremosas, recuerden que utilizamos esta. Y la aplicación va a ser la misma que tiene Sara. En pequeños toquecitos vamos a ir cubriendo. Calentamos el producto, ¿verdad? Caliento el producto en la bandejita y luego empiezo a cubrir todo mi rostro. Okay, it's something that is very important. Don't forget to bring the foundation to your neck. You want to make sure that your face and your neck matches so it looks more natural. You don't want to look like you have a mask on your face, okay? So always bring the foundation to your neck. If you have red ears, make sure to add some foundation on your ears to neutralize that redness. And don't forget your hairline. Some people, they just go around and then you have a difference between your forehead, your hairline and your skin and your forehead. So make sure you blend the product there. And always press the product like in tapping motions and slowly blend upward. This is the best way to do it. And use thin layers. You don't want to apply too much foundation first. It's better to add layers. If you find that with one layer is not enough, just add a little bit more and you will get a softer finish. You will get a full coverage, but without looking cakey. Ok, algo muy importante que dice Sara, ¿verdad? Perdón, cuando apliquen la base, aplíquenlo también en la parte del cuello, ¿verdad? Para emparejar lo que es el color del cuello con el rostro. Todo tiene que ir parejo. Y también no olvidarse de la parte de las orejas. Es muy importante, a veces nos olvidamos de las orejas, es algo súper importante para que todo nos quede bien parejo la aplicación de la base. And also don't forget around your nose. Some people forget and so they have a mark here and you can see that they're wearing foundation. So make sure that you bring that foundation onto your nose. And if you're having some problem, just use a sponge just to soften that and it looks more natural. Ok, también no olviden estar pendiente de cubrir la parte de la nariz, ¿verdad? Como explicamos anteriormente, que para esos puntos podemos utilizar la esponjita húmeda y llegamos a esos puntos que la brocha, ¿verdad? No puede llegar prácticamente.
Muy importante, Sarita, que lo tengo fresco. La base la vamos a aplicar hasta esta área, ¿ok? No tocando la parte de las ojeras. Muy importante. Okay, yes, that's something very important. When you apply your foundation, make sure that you don't put it on under your eye. Just leave some space so you can apply your concealer there, and then like around here, just stop the foundation, and then apply the concealer here. Okay, for my concealer, I'm using this one here. It's like a liquid concealer, and this one already has an applicator, so I'm just going to use to apply the concealer, and I will apply a little bit more on this area because it's where it gets darker, and just in the corners here. And something that I want to mention is this concealer is the same shade as my foundation. That's very important. If you want to cover more your under eyes, you have to make sure that you use a concealer that is the same as your foundation. If you use a concealer that is too light, instead of covering the under eye, you will make them more noticeable and look ashy. So, and also if you have any blemishes, using a concealer that is the same as your foundation, it will help you cover that without making them more noticeable. Una cosa que Sara que está hablando es muy importante. Cuando escogemos nuestro concealer, ¿verdad? Yo voy a utilizar uno muy parecido al de ella, igual con un aplicador. Lo aplicamos en pequeños toques de esta manera, ¿verdad? Y lo voy a expandir con mi brocha. En este caso, como les expliqué anteriormente. Pero algo que dice ella muy importante. Nosotros para escoger el color del concealer, si tienen dudas, siempre escojan un color igual al de la base, ¿ok? Para que les dé un acabado parejo y no tiendan a que el concealer se vea un poco más blanco o más blanco que la base y ese efecto que a veces cuando toman la foto el concealer se ve más blanco que la base. Entonces recomendamos básico, el color igual al de la base. Always remember, if you have problems finding the right concealer for you, make sure that you buy a concealer that is the same as your foundation. You will get a more coverage and it will look more natural. And so once you apply the concealer, you're just going to use your brush just to slowly tap the product on the face and blend that out. Okay, it's always tapping, 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 tapping. Okay. Lo que dice Sarita, aplicamos nuestro corrector, ¿verdad? En pequeños toques hasta que lo difuminemos bien con la base. Fíjense que ya yo tenía unas ojeras bastante pronunciadas, ya se eliminaron totalmente, ¿verdad? Entonces, recomendado concealer o corrector, color igual que la base, chicas. Okay, concealer is on. I sometimes I like to just go back with my foundation brush just to soften any harsh lines so it looks more natural. I don't like to see this too bright or a big difference. It doesn't look natural. So I just like to just soften that before moving on to setting my concealer. And it's important that you make sure that you don't have any excess product under your eye, because if you set your concealer with some excess product there, it's just gonna crease and it's gonna stay there forever. So you can either use your brush to remove any excess, you can use your fingers, or you can use the sponge just to soften that and make sure it's very even and flat before setting it. Ok, algo importante que está diciendo Sara, luego, o sea, en mi caso, ¿verdad? El concealer que yo me apliqué, no veo ningún exceso, pero cuando
para estar más seguro que no quede ningún exceso de concealer, entonces utilizas una brocha como la que mostró Sara, ¿verdad? Para terminar de afinar esa línea del concealer o del corrector, o simplemente para toque final, retiramos el exceso con la esponjita mojada. We're going to set the concealer using a translucent powder. Okay, and we are going to apply on top of my whatever I apply, okay? So that will keep the concealer there in place all day. And also I will set my chin, my nose, and my forehead, which is the T-zone, so to prevent, you know, my face to getting oily during the day. Ok, en ese caso Sara está cubriendo o sellando el concealer con un polvo translúcido. Su técnica, ella utiliza esa brocha para sellar el concealer en toda el área que ella acaba de mostrar. Toda la zona T, la parte de las ojeras, ¿verdad? Y luego, ¿tú utilizas la misma brocha para retirar? Sí. Entonces, con la misma brocha, ella retira el exceso. En mi caso, les voy a enseñar esta técnica. Yo utilizo la esponjita mojada con el polvo translúcido, coloco mi polvo translúcido en la parte del concealer, dejo reposar un minutito, ¿verdad? Allí. En ese caso, solamente lo voy a colocar ahí porque no coloqué concealer en todo, solamente en la parte de mis ojeras. Y luego, con una brocha gordita, puede ser de este estilo que no la mostré antes, retiro el exceso. Okay. So you have two techniques that you can use. You can either use the brush and apply the product to set that, or you can use a sponge, a wet sponge, apply the powder, let it sit for a few minutes, and then remove the excess with a brush. Okay, very easy to do. Perfect. Now it's time to contour. And this time, my favorite part. This time, because we are going for a more natural look, we're going to use powder. Just using this flat brush. And you can, for contour, you can use your bronzer, which is the one that I'm going to use, a bronzer, a matte bronzer, or you can use a contour powder, okay? So using the brush, getting some product, and I will apply under my cheekbone just to define my face, make it look more oval, like this. Why to use a small brush? So you can create a sharper shadow. You don't want to have like a big chunk of shadow because that doesn't look natural. So having a more precise brush is better. And also I will apply a little bit more, a heavy hand of bronzer on my forehead. Thank you for the hearts. Thank you. Because my forehead is a little bit wider, so I just want to add a little bit more just to create a shadow so it looks thinner. And you can add a little bit on the nose as well if you want. Ok, so, en ese punto que Sara está tocando, vamos a hablar del contorno, lo vamos a aplicar con polvo, ¿verdad? Un bronceador. Entonces, ella lo aplica en el área del hueso de la mejilla, ¿verdad? En el área de la nariz para definir y en la parte de la frente para colocar un poco más de definición en el rostro. Normalmente el rostro, voy a explicar esto rapidito, Sara, para que ellas tengan una idea. El rostro, cuando hacemos el contorno, no todos los rostros llevan contorno. Pero para este maquillaje sencillo lo que vamos a es como hacer un estilo de bronceado, pero utilizando las áreas del contorno, ¿ok? Entonces lo aplicamos, yo voy a utilizar este bronceado,
¿ok? Es un poquito oscuro, a mí me gusta un poquito bien definido, pero fíjense, aplicándolo solo en el huesito de la mejilla. Y ahí se ve mi contorno, ¿verdad? Perfect. So remember, always put it under your chin, your cheekbone. Sí, siempre va debajo del huesito. Este es el huesito, ¿verdad? Entonces lo colocamos justamente en la parte de abajo. Once the contour is done, we're going to add some blush. And the best way to use apply blush is applying the getting the product on your brush and smiling, the apples of your cheeks, and bring the blush upwards to your temple. Ok, entonces vamos a pasar ahora a aplicar el rubor. Lo que hacemos es tomar el producto, sacudimos, ¿verdad? Para no colocar, empezamos con poco producto y luego vamos incrementando el producto a medida del gusto de cada uno. Aplicamos el rubor, sonreímos y lo vamos a aplicar justamente en nuestra manzanita, uniéndolo con la parte del bronceado. ¿Ok? Yeah, and I like to apply a little bit on the nose and the forehead because you don't want, when you get tan, usually the sun hits you the cheeks, the nose, and the forehead. Just add a little bit of color there. It will make it more tight together, more cohesive. Entonces, Sara estaba diciendo que ella aplica en la parte de las mejillas, ¿verdad? De la forma que lo demostramos, un poquito en la nariz, en la parte de abajo, un poquito, chicas. Es solo para que el rostro se vea parejo, ¿ok? Y no haya como que un muy rosado en la parte de las mejillas, se vea todo bien uniforme. Entonces ya ahí yo creo que se ve bastante bien y bueno, ahí tienen la aplicación bien sencillo y bien chic. And the last product is the highlight. So using the fan brush, we're just going to get some product and we'll apply on top on the highest point. So we have the contour here, the blush, and the highlight. It goes up, okay? So on top of the blush. And I like to apply a little bit on top of my brow. Sara, ¿dónde quedaste, Sara? Here, the nose and the cupid's bone. Un poquito en la nariz, ¿verdad? Esta, como le explicamos, esta brocha es genial. En la frente, un poquito para... Y yo utilizo un poquito acá. Yeah, oh yeah, I forgot a little bit on the chin just to brighten the face. If you have oily skin, you don't need to apply highlighter around in the nose and in the T-zone because your skin is gonna produce oils anyway, so it's better to keep it matte and you will naturally get that highlight. But if you have normal to dry skin, it's great to add highlighter here just to make your skin look glowy. Perfecto. Okay, so... ¿Quieres que traduzca esto? ¿Quieres que traduzca lo de la piel grasosa? Sara está diciendo, chicas, que si tienen piel grasosa, no es recomendable pues que utilicen el highlight en la parte de acá, ¿no, Sara? El T-zone. En toda la parte de la zona T. No utilizar highlight si tienen el rostro grasoso. Okay, so this is the final look. Very easy to create, recreate, but using the right brush and putting the product in the right place will make a big difference. Thank you so much for joining us. And we are doing this live tutorials every 2 weeks. Nada más me queda despedirnos. Como dice Sara, recuerden que nuestro live o nuestro en vivo es cada 2 semanas. Gracias, amiga, por invitarme nuevamente. Thank you once again, and we see you in 2 weeks.